¿Te has dado cuenta de que estás atrapado en una prisión invisible y ni siquiera sospechas quién tiene la llave de tu celda? Pausa. Deja que esta idea retumbe en tu cabeza. Sientes un ligero escalofrío, pero no puedes apartar la mirada. Te prometí un mensaje contundente y lo estás recibiendo justo ahora, sin anestesia. ¿Lo sientes? Esa sensación de darte cuenta de que alguien, quizá varias instituciones, tal vez toda la estructura social, llevan años moldeando tu conducta sin que te percates. No es una teoría conspiranoica, ni una novela de ciencia ficción. Es una explicación concreta de cómo el poder funciona en tu vida diaria, una descripción terroríficamente precisa de cómo la disciplina y la vigilancia silenciosa te convierten en alguien dócil, predecible, controlable. Michel Foucault lo advirtió en sus obras. El poder no es un ente monolítico que se ejerce solo desde las instituciones políticas. No se reduce a la policía, al gobierno o a las corporaciones. El poder se escurre por todos los resquicios de la sociedad, impregnando las normas, las rutinas, hasta llegar a tu mente y tu cuerpo. Te observa, te corrige, te castiga si sales de la línea. El poder, según Foucault, utiliza la disciplina para normalizar tu comportamiento. Te hace creer que actuar de cierta forma es lo correcto, que hablar de cierta manera te hace civilizado, que desear ciertas cosas te hace alguien de valor. Y, sin que te des cuenta, terminas siendo cómplice de ese mismo poder. Adoptas un modo de vida que no has elegido libremente, sino que te ha sido inducido mediante infinitas microcoacciones. Pórtate bien en clase, obedece a tus jefes, sé un buen ciudadano y todo estará bien. Pero, ¿quién define qué significa portarse bien? ¿Bajo qué criterios te juzgas a ti mismo cuando sientes que no encajas? Te lo han susurrado al oído desde que eras un niño. Siéntate derecho, no alces la voz, no cuestiones a la autoridad, hazte cargo de tus deberes. Has absorbido tantos noes y tantas reglas incuestionables que, cuando algo dentro de ti clama por soltarse, sientes culpa o vergüenza. Esa culpa y esa vergüenza son los mecanismos por los que el poder se ahorra los grilletes físicos. Ya no hacen falta muros ni barrotes visibles cuando tú mismo te autocensuras. ¿Te das cuenta de la trampa? Has interiorizado la mirada de ese gran vigilante que Foucault describía con el concepto de panoptismo. Imagínate en una cárcel circular, donde todos los reclusos son observados desde una torre central, aunque no sepan si realmente hay alguien mirándolos. Así es como opera la idea del panóptico. La sensación permanente de ser vigilado te lleva a disciplinarte sin que nadie tenga que ordenártelo a gritos. Y aquí viene lo siniestro. En la sociedad moderna, ese observatorio está en todas partes. Lo encarnan las instituciones educativas, las cámaras de seguridad, las políticas de salud, las redes sociales que registran tus interacciones, tus familiares, tus amigos, tu círculo laboral, pero sobre todo, se instala en tu conciencia. Ya no necesitas que un guardia te apunte con una linterna. Tu mente es la linterna que se enciende cada vez que estás a punto de romper una norma. De pronto, renuncias a expresar una opinión porque puede ser mal vista, dejas de vestirte como quieres por miedo al que dirán. En las redes, te autocensuras para no recibir un aluvión de críticas, te conformas, te adaptas, y es probable que ni siquiera lo notes hasta que llega un momento en que sientes un nudo en el estómago, una desazón incomprensible, y te preguntas, ¿por qué vivo atrapado en una rutina tan fría, tan carente de lo que realmente deseo? Foucault lo denomina disciplina, biopolítica, poder normalizador. Y no solo se limita a decirte cómo comportarte, sino que también te condiciona a percibir tu cuerpo de cierta manera. Debes ejercitarte de este modo, comer de este modo, dormir así, seguir estos horarios, lucir un físico aceptable y un sinfín de mandatos aparentemente benévolos que en muchos casos solo sirven para convertirte en un objeto dócil y productivo. Observa cómo se regulan tus hábitos, cómo la empresa donde trabajas registra cuántas horas produces, cómo tus dispositivos móviles calculan tus pasos, calorías y hasta tu ritmo cardíaco, cómo el sistema de salud mide tus valores biológicos y te encasilla en tablas de normalidad. Esa es la biopolítica, el poder gestionando y administrando tu vida biológica, invisiblemente, haciéndote creer que todo se hace por tu bien, por tu salud, por tu bienestar. Pero mientras te sometes a esos patrones, pierdes de vista que, en el fondo, no eres tú quien decide en qué forma quieres sentir y vivir tu propio cuerpo.
El asunto no es que la disciplina sea mala en sí misma. De hecho, cierto grado de disciplina es fundamental para cumplir metas y llegar a un dominio personal. El problema es cuando esa disciplina ya no la eliges tú, cuando se convierte en un mandato externo que te programa sin que lo percibas. ¿Nunca has sentido que tu vida está enfocada en satisfacer demandas que no nacen de tu voluntad profunda? Ahí radica la tensión más grande. La diferencia entre la disciplina que eliges conscientemente y la disciplina que te imponen sin que lo notes. Y te preguntarás, ¿cómo puedo escapar de esta cárcel si ni siquiera sé cuáles son sus muros? Esa es la pregunta que Foucault nos dejó en bandeja. ¿Eres capaz de reconocer las formas de poder que te circundan y te constituyen? Esa palabra, constituir. Somos formados, moldeados, construidos por un sinnúmero de discursos religiosos, científicos, políticos, académicos, que nos dictan lo que es normal y lo que es desviado. ¿Quién decide que ser puntual es bueno y llegar tarde es malo? ¿Por qué le otorgamos tanto peso a títulos profesionales para juzgar la valía de alguien? ¿Por qué consideramos correcto encerrar a ciertas personas en instituciones y aislar a otras con problemas mentales? Todo eso se te ha inculcado como sentido común, pero en realidad es la manifestación de una lucha histórica en la que algunos grupos han impuesto su visión del mundo sobre otros. Si empiezas a escarbar en la historia, verás que, muchas veces, lo que hoy consideramos una norma universal fue resultado de estrategias de dominación o conveniencias políticas del pasado. ¿Te molesta pensar que quizá no eres tan libre como creías? Perfecto. Esa molestia puede ser el primer paso para romper tus cadenas invisibles. Foucault no te invita a que vivas en paranoia perpetua, sino a que comprendas que el poder se ejerce desde múltiples frentes, a que tomes conciencia y, sobre todo, a que te preguntes, ¿de verdad esto es lo que quiero pensar? ¿Lo que quiero ser? Y ahí es donde comienza tu oportunidad de subvertir el sistema. Empiezas a observarte con una mirada crítica, a distinguir qué ideas vienen de ti y cuáles te han sido impuestas. Puede resultar incómodo, incluso doloroso, descubrir que el 80% de tus metas quizá estén determinadas por aspiraciones que te inculcaron desde fuera. Tal vez descubriste que esa carrera universitaria la elegiste porque todos en tu familia lo esperaban, o que persigues la aprobación social usando tu apariencia y tu estatus económico como un escudo contra la inseguridad. Es duro enfrentarlo, pero también es el paso clave para recobrar tu autenticidad. ¿Qué hacer con esta nueva conciencia? Foucault no te da una fórmula cerrada. No hay una receta para la revolución personal, pero sí un mapa para entender cómo has llegado hasta aquí. Y una pista fundamental es la noción de conocimiento-poder. El saber no es inocente. Quien domina el discurso, quien impone sus conceptos, quien define qué es verdadero y qué es falso, en realidad ejerce poder. Quien define lo que es saludable, lo que es moral, lo que es legítimo. Quien maneje esa narrativa, domina el juego. Y si tú, desde tu posición, quieres recuperar parcelas de libertad, necesitas conocer los resortes que hacen funcionar la máquina. En ese sentido, el conocimiento se vuelve tu mayor arma. No solo el conocimiento de datos o teorías, sino el conocimiento de ti mismo, de tus deseos más profundos, de los engranajes que te condicionan sin pedirte permiso. Sin embargo, te anticipo que embarcarte en ese proceso de autoconocimiento puede aislarte de ciertas personas. Hay quienes prefieren la comodidad de no cuestionar, la aparente paz que brinda la obediencia. Cuando muestras que no estás dispuesto a tragar entero, que te niegas a respetar ciegamente la norma, te conviertes en un elemento incómodo, un rebelde, quizás, o simplemente alguien difícil de manejar. La sociedad no siempre tolera a quienes exigen pensar por sí mismos. Pero pregúntate, si esta vida es la única que tienes, ¿vale la pena vivirla bajo el yugo de la mirada ajena, del panoptismo que te hace encajar a fuerza? ¿O, por el contrario, tienes la determinación para proponer tu propia versión de la disciplina, esa que te ayude a crecer en lugar de someterte? El meollo aquí es que el sistema no necesita castigarte físicamente si logras disciplinar tu alma, tus hábitos, tu voluntad. Basta con que tú mismo, en tu fuero interno, te censures y te frenes cada vez que algo se sale del margen. Observa lo que sucede cuando alguien sale de lo políticamente correcto en redes sociales. La censura y las reacciones son feroces. En ese pánico a ser exhibido radica la fuerza del poder. No requiere una policía que toque a tu puerta, porque tú, con tu miedo, ya te has encadenado. La habilidad de hackear las normas sociales, por ende, empieza en el momento en que asumes que no todo lo que te han contado es la verdad absoluta, que no todas las etiquetas de bueno o malo tienen por qué encajar en tu propia historia.
Pero antes de lanzarte a romper esquemas, necesitas entenderlos a fondo. No se trata de rebelarse de manera ciega, sino de ver de dónde proviene cada regla, qué función tiene, a quién beneficia. Puede que, al darte cuenta de cómo funciona la disciplina y el panoptismo, sientas rabia o desilusión. Podrías experimentar una especie de vacío existencial, preguntándote si hay algo genuino en tu vida o si todo ha sido fruto de la manipulación social. Y tal vez ahí llegue un impulso de aislarte, de desconfiar de cualquier institucionalidad, de creer que todo está corrompido. Esa reacción es normal, pero no deberías quedarte en ella, porque corres el riesgo de caer en un cinismo estéril. Foucault no pretendía que te convirtieras en un paranoico que ve conspiraciones a cada paso, sino que desenvolvieras una conciencia crítica. Esa conciencia no solo te sirve para resistir el poder, sino para ejercerlo de un modo distinto, porque el poder no es intrínsecamente malo, es la capacidad de influir, de transformar, de crear realidades. El punto es utilizarlo con lucidez, sin incurrir en el sometimiento de otros y sin dejar que te asfixie a ti mismo. Necesitas, pues, replantear tu relación con la verdad, preguntarte de dónde provienen tus ideas, quién dicta los conocimientos que consumes, por qué ciertas voces tienen prestigio y otras son silenciadas. La siguiente vez que escuches un experto en televisión o leas un artículo en internet, pregúntate, ¿según quién? ¿Con base en qué valores? ¿A quién beneficia que yo me comporte de tal o cual modo? Sin esas preguntas, te quedas a merced de un discurso dominante, lo reproduces sin cuestionar y te conviertes en un engranaje más de la maquinaria. Con ellas, en cambio, empiezas a ganar maniobrabilidad mental y poco a poco, emocional. Ese pequeño margen de duda es tu oportunidad de resistir la normalización que no se ajusta a tu naturaleza. Por otro lado, cuando hablo de resistir, no me refiero a organizar una revolución violenta. Me refiero a trabajar dentro de tu esfera de influencia, tus relaciones personales, tus elecciones diarias, tu modo de concebir la educación, la salud, la política, las dinámicas familiares. Cada vez que eliges comportarte de un modo distinto al que se espera, cada vez que te permites cuestionar abiertamente una norma, estás poniendo un freno a ese poder que pretende ahogarte y al mismo tiempo estás desarrollando tu propio poder, el de la libertad consciente, la capacidad de definir, al menos en parte, quién quieres ser. Hay algo fascinante y perturbador en la propuesta de Foucault. No hay un culpable único a quien señalar, ni un villano evidente al que destruir. El poder fluye, se mueve, está en todas las relaciones sociales, incluso las más cotidianas. Eso significa que la verdadera libertad se conquista en lo micro, en la forma en que interactúas con tus compañeros de trabajo, en cómo educas a tus hijos, en las decisiones que tomas cada segundo sobre tu cuerpo y tu mente. Parece más complejo que culpar a un gran tirano, ¿verdad? Es que la realidad es compleja, pero es justamente ahí donde surge la oportunidad de crear cambios tangibles. Al darte cuenta de que el control y la disciplina se ejercen en miles de gestos cotidianos, también puedes contrarrestarlos con miles de actos de conciencia y voluntad. Un dato que te va a desafiar. Foucault sostenía que, para lograr una transformación real, la gente debe cambiar su manera de verse a sí misma. No basta con lanzar críticas al sistema, tienes que modificar tu subjetividad, es decir, la forma en que te entiendes y te narras. Quizá eso implique romper con ciertos patrones de comportamiento que has acariciado por comodidad, por miedo o por costumbre. Quizá implique forjar hábitos nuevos basados en lo que de verdad te enriquece, en lugar de los que te han prescrito socialmente. Quizá implique darle la espalda a ciertos espacios que te someten, aunque parezcan inofensivos, y rodearte de entornos que favorezcan tu búsqueda de autonomía. Y aquí conectamos con la idea de que el conocimiento es la verdadera arma de poder, porque, sin un mínimo de comprensión sobre lo que estás haciendo, corres el riesgo de reproducir la misma lógica de dominación que tanto detestas. Detente un segundo y mira a tu alrededor. Podrías observar tu habitación, el lugar donde estás, o imaginar tu rutina diaria. ¿Cuántos de tus movimientos responden a decisiones que has tomado tú? ¿Y cuántos responden a expectativas ajenas, a exigencias impuestas, a protocolos establecidos por otros? Esa pregunta puede incomodar, pero es el motor de la transformación. En la medida en que reconozcas la trampa, dejará de tener efecto sobre ti. Y cuando te liberas de esa trampa, te conviertes en un agente que ya no puede ser manipulado tan fácilmente. Esto no quiere decir que lograrás una libertad total y absoluta, porque tal vez eso sea un ideal utópico, pero sí significa que ampliarás tus márgenes de autonomía,
tu capacidad de elegir con mayor lucidez, de forjar tu propia disciplina, tu propio camino. Ahora, si has llegado hasta aquí, es probable que sientas una mezcla de curiosidad, rebeldía y hasta cierta confusión. Es normal, te estás adentrando en las entrañas de la maquinaria que gobierna tus pasos. Podrías asomarte al espejo y ver un rostro que de pronto ya no reconoces como antes, porque empiezas a notar las huellas de la manipulación sutil que has sufrido durante años. Sin embargo, ese mismo rostro te ofrece la esperanza de la reinvención. No estás condenado a ser la marioneta de la disciplina institucionalizada. Tienes el poder de escribir un guión diferente. Lo que aquí estás descubriendo es la semilla de una revolución silenciosa e individual, la que se gesta en el interior de las mentes que deciden no obedecer ciegamente, sino cuestionar y transformar. Quizá te preguntes cómo dar el siguiente paso. La respuesta no está en un manual, sino en tu decisión de llevar esta visión de Foucault a tu práctica cotidiana. Observa cómo te relacionas con tus superiores, con tus compañeros, con tus seres queridos. Empieza a trazar límites cuando detectes dinámicas de control disfrazadas de costumbre. Busca espacios donde tu voz se exprese sin temor al castigo moral o al ridículo. Explora fuentes de conocimiento diferentes. Amplía tus perspectivas y, sobre todo, desarrolla la vigilancia hacia tu propio interior para no reproducir sobre otros esa misma lógica de sumisión que quieres romper. ¿Sientes el peso de estas palabras? Es un peso que a la vez libera, porque te da la llave para abrir la puerta de esa celda que, hasta hoy, ni siquiera sabías que habitabas. Y tal vez notes que esa puerta no tiene cerrojo, que siempre estuvo abierta, pero no la veías porque el poder te mantenía hechizado, con la ilusión de la vigilancia constante y la corrección permanente. Ahora es tu turno de pararte frente a esa salida y decidir si cruzarla. Nadie lo hará por ti. Nadie puede librarte de tus cadenas psicológicas si tú no tomas la iniciativa. Tal vez te tiemblen las piernas, porque la libertad asusta. Perder el viejo orden, la vieja seguridad de la disciplina impuesta, puede dejarte en el vértigo de lo desconocido. Pero también es la oportunidad de construir una forma de vida más auténtica, más alineada con tus deseos y tu responsabilidad ética. Mientras otras voces intentarán reconducirte al redil, recordarte que sin el panóptico reinaría el caos, tú ya sabrás que ese caos puede ser la semilla de algo más grande y más humano. Y en medio de la incertidumbre, el conocimiento te dará fuerzas para no perder el rumbo. Conocer, comprender, reflexionar, cuestionar. Esas son las armas que Foucault te entrega. No es una invitación para que te conviertas en un antisocial, sin rumbo, sino para que seas capaz de ver más allá del velo de la normalización, para que recuperes tu dignidad de sujeto pensante, capaz de resistir cuando sienta que le imponen cadenas y de construir alianzas cuando detecte la posibilidad de un nuevo orden más libre y horizontal. Has llegado a este punto y aún sientes la necesidad de saber más, de profundizar, de no quedarte con lo que el sistema te ha contado como verdad absoluta. Esa pulsión por descubrir, esa hambre de sentido, es la fuerza que te mantendrá en pie cuando otros se rindan. Cada paso que des cuestionando lo establecido, diseñando tu propia disciplina y cultivando tu autonomía biológica, será un golpe certero a la estructura de poder que te quiere pasivo. Cada vez que discutas con alguien acerca de estos temas, sin recurrir a la violencia, pero con firmeza e inteligencia, estarás introduciendo una fisura en la matriz, y así, de fisura en fisura, se va abriendo la grieta por la que la luz de la conciencia puede filtrarse. Estás dentro de un sistema que te vigila y te disciplina, pero eso no significa que no puedas virar el timón de tu vida. Tal vez no seas dueño de todas las corrientes que te rodean, pero sí puedes decidir cómo navegar. Y esa decisión, en el fondo, te vuelve peligrosamente libre a los ojos de quienes prefieren la más obediente y sin criterio. Al final del día, esta reflexión no es un llamado a destruirlo todo, sino a que te construyas a ti mismo con las piezas que realmente elijas, a rechazar las normas que reprimen tu esencia y a adoptar las que nutren tu crecimiento, a utilizar el conocimiento como arma, no para dominar a otros, sino para no dejarte dominar a ti, a sostener esa mirada crítica que te permita vivir sin la venda de la conformidad, sin el yugo de la costumbre muerta. Ahora, te invito a que cierres los ojos por un instante y te visualices. Sientes esa tensión entre la disciplina impuesta y la disciplina que emerges desde tu interior. Escucha la voz que te dice que es más fácil volver a lo de siempre. Y escucha también la voz que te empuja a cuestionar, a descubrir,
a desafiar límites. Tú eliges a cuál obedecer. Y, si estás aquí, leyendo estas palabras, es porque algo en tu interior te exige ir más allá, derribar los muros invisibles, prender la luz en la torre del panóptico para dejar en evidencia que la vigilancia se quiebra cuando uno decide ver con otros ojos. El conocimiento no te hará invulnerable al poder, pero sí te permitirá moverte con mayor soltura en medio de sus redes. Encontrarás grietas, atajos y espacios de libertad en los que antes solo veías rejas. Si de algo puedo estar seguro, es de que ya no volverás a vivir la disciplina del mismo modo. Has saboreado el vértigo de pensarte como un sujeto en construcción, no como un engranaje pasivo de la maquinaria social. Has atisbado la dimensión política de tu cuerpo, de tus hábitos, de tu propia subjetividad. Y esa perspectiva te dará la posibilidad de inventar, ensayar y fallar, pero siempre con la conciencia de que eres tú quien elige, quien crea, quien diseña su ruta. Si alguien te dice que estás fuera de control, pregúntate siempre, ¿fuera de control según los parámetros de quién? ¿Acaso soy una amenaza para el orden de otros o estoy forjando mi propio orden personal? La obra de Michel Foucault sigue viva porque no te ofrece dogmas ni te pide que te sometas a una doctrina. Al contrario, te lanza a un océano de preguntas y te deja ahí, con la responsabilidad de buscar tus respuestas. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Nadie te va a regalar la llave de tu celda si no empiezas a cuestionar la existencia misma de la prisión. Es cierto que no es un camino cómodo y que al asumir esta postura te arriesgas a que te llamen inquieto, rebelde sin causa o hasta desadaptado. Pero como Foucault mismo diría, ¿no es preferible ser un desadaptado consciente a ser un producto estándar, disciplinado hasta la sumisión? Dejo esta idea rebotando en tu mente. La biopolítica es el modo en que el poder gestiona y administra la vida, tu vida, a un nivel tan profundo que incluso regula tus ciclos de sueño, tus hábitos alimenticios, tu sexualidad, tus vínculos y, al final, tu identidad. Desbaratar esa ingeniería social no es tarea de un solo día, ni se logra con un arrebato de furia o con un discurso incendiario. Se trata, más bien, de la constancia diaria para ver, cuestionar y subvertir poco a poco los patrones que considerabas inamovibles. Si las escuelas te enseñan a sentarte en silencio y memorizar datos, tal vez tú decidas convertir el aprendizaje en algo activo y emocionante. Si el sistema de trabajo te encierra en un cubículo mental, buscarás formas de preservar tu creatividad y tu espontaneidad. Si las pautas culturales te exigen reprimir tus emociones, hallarás maneras de vivirlas con dignidad y autenticidad. Y en ese proceso, la culpa, la vergüenza y el miedo podrían atacarte con la fuerza de un huracán. Acepta esos sentimientos como señales de que estás tocando los límites de la normalidad impuesta. Sin embargo, no dejes que te paralicen. Por el contrario, obsérvalos, examínalos. ¿Por qué me siento culpable al desobedecer esto? ¿Por qué esta vergüenza me carcome? Detrás de esas reacciones, tal vez descubras a esa voz del panóptico que te vigila desde el interior. Pero una vez que la identificas, pierdes parte del temor. Entiendes que no es tu voz genuina, sino un eco social que intenta mantenerte en línea. Escucharla no es un signo de debilidad. Dejar que te esclavice sin oponer resistencia, sí. Has llegado a un punto de no retorno. Nada vuelve a ser igual cuando empiezas a percibir el tejido del poder. El único consejo que te dejaría Foucault es que nunca bajes la guardia de la duda crítica, que seas cauteloso con los absolutos y que te permitas experimentar con tus modos de vida. La libertad no es un estado estático, ni una meta que se alcanza de una vez y para siempre. Es un proceso continuo de cuestionamiento, de invención y de autoconocimiento. Y cada nuevo descubrimiento puede abrirte puertas insospechadas o hacerte tropezar. Da igual, porque lo importante es que el sujeto que emerge de allí es uno que se hace responsable de su propia existencia. Ahora que lo has visto, ya no podrás hacer como si no lo supieras. Esa es la verdadera arma del conocimiento. Una vez penetrado tu cerebro con esta idea, permanecerá ahí, empujándote a replantearte tu forma de vivir. Y no creas que esto termina aquí. Cada vez que te sientas tentado a obedecer sin más, cada vez que te detectes repitiendo el mantra de la normalidad, la semilla de Foucault brotará y te susurrará. ¿Estás seguro de que quieres someterte? Esa es, quizá, la revolución más contundente de todas.
la que te convierte en un individuo alerta, dispuesto a descubrir quién es y hasta dónde puede llegar, por encima de los límites que la sociedad le quiso imponer. Quizá, en este instante, sientas un hormigueo en las manos o un cosquilleo en el estómago, algo parecido a una motivación oscura que no sabrías definir. Aprovéchala para dar tu siguiente paso. Nadie te está diciendo lo que debes hacer, ni cómo organizar tu vida, porque esa es precisamente la responsabilidad que adquiere quien quiere ser libre. Ya no tendrás a quien culpar si las cosas no salen bien, porque serás tú quien experimenta, quien decide, quien asume el riesgo. Y esa es la paradoja de la emancipación. Con la libertad viene también la carga de la elección y de las consecuencias. Pero créeme, esa carga vale la pena, porque es el precio a pagar por ser auténticamente humano, y no un autómata de la disciplina y el control. Si llegaste a este punto, es probable que algo dentro de ti esté cambiando de forma irreversible. No te conformes con quedarte en la orilla. Sumérgete, sigue explorando. Reflexiona sobre cómo el poder y la disciplina se tejen en tu día a día. Experimenta, confronta, falla, aprende. Y, en ese trayecto, verás que la verdadera fuerza del conocimiento es que te hace consciente de tus ataduras para que, con un acto firme de voluntad, puedas romperlas. Nadie podrá encerrarte de nuevo en la misma celda mental de la que hoy empiezas a escapar. Cada decisión que tomes tendrá un matiz distinto, porque ahora sabes que hay un control que no se ve, que te vigila desde todas partes, pero que se debilita en cuanto dejas de obedecerlo a ciegas. La llamada está hecha. Decide si quieres seguir en la burbuja de la comodidad o desatar ese poder interior que transforma tu relación con el mundo. Recuerda, las normas sociales te han traído hasta aquí, pero no necesariamente te llevarán a donde quieres estar. Atrévete a hackearlas, a reescribirlas, a cuestionarlas y, si es necesario, a romperlas. Conocer la filosofía de Foucault te muestra cómo el poder circula por tus venas cotidianas. Ahora, eres tú quien debe elegir cómo lo canaliza, para que en lugar de oprimirte, se convierta en una fuerza creadora. No puedes volver atrás. La semilla está en ti. Úsala con inteligencia. Y tal vez, en tu próxima decisión, hagas temblar los cimientos de esa prisión invisible para volverte verdaderamente libre.